Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de que estén aquí en Fax 2022 y pues en este momento tenemos un diálogo, una conversación o un debate, como ustedes lo quieran poder ver, entre nuestro amigo David de la página Redefensa y Cristian, que enseguida vamos a mostrar sus redes sociales, divulgador de la historia y alguien que nos gusta ahí seguirlo también en Facebook, Instagram y todo lo que hace. La pregunta del tema es, ¿estaría mejor el mundo sin el cristianismo? David va a decir que no, Cristian va a decir que sí. Y bueno, les quiero presentar también en este momento al que va a ser el que lleve este debate. Ya lo conocen, también es de casa, nuestro amigo Antonio Mata. Amigo Antonio, bienvenido. Tú tienes las riendas de esta conversación, así que sin más, público, los dejamos para que disfruten este gran diálogo y que estén tan emocionados como yo para aprender de lo que se va a hablar este día. Antonio, te dejamos todo en tus manos, amigo. Muchas gracias, Farid. Gracias al público que sigue aquí con nosotros en Facts. Y pues bienvenidos, David, bienvenido, Cristian. Esperemos que esta sea un tiempo de mucha bendición, de mucho aprendizaje principalmente. Y pues bueno, recordando también a la audiencia que uno de los tantos propósitos de este año en el Congreso es poder demostrar cómo es posible mantener conversaciones inteligentes, conversaciones bien pensadas con personas de cualquier creencia, ¿sí? Entonces, esperemos que hoy sea una buena muestra de eso. Y pues bueno, para comenzar me gustaría presentar como tal a cada ponente que el día de hoy va a estar compartiendo un poquito su postura. Me gustaría iniciar con Cristian Martínez Gómez, quien es la persona que va a estar respondiendo al sí. Ajá, sí estaremos mejor, el mundo sí estaría mejor sin el cristianismo. Entonces, él es licenciado en Historia por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una maestría en Historia también por el Colegio del San Luis con una especialidad en Historia Social, Cultural y Educación. Se ha desempeñado como docente en los niveles de bachillerato, niveles de licenciatura e incluso posgrado. Es miembro de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación para la Educación y pues bueno, en sus medios sociales es divulgador, conferencista y edutuber en el canal de YouTube Dinkers. Entonces, ahí justamente se dedica a poder difundir el conocimiento histórico para la población en general. Y pues bueno, el día de hoy nos está acompañando en este debate. Bienvenido, Cristian. Esperemos que sea un muy, muy buen tiempo. Y pues bueno, por el otro lado, tenemos a David Domínguez. Él es licenciado en negocios internacionales por parte del Instituto Tecnológico de Monterrey, con sede aquí en San Luis Potosí. Es maestro en estudios humanísticos por la misma casa de estudios. Se ha desempeñado como docente en humanidades y ciencias sociales de nivel medio superior. Actualmente es director de capítulo por parte del Ministerio de Apologética Fe Razonable del doctor William Lane Craig. Igual su capítulo está aquí en San Luis Potosí. Y pues bueno, también se desempeña como, es el fundador, si mal no tengo entendido, fundador y administrador de la página Redefensa, que básicamente es un ministerio de apologética que se ha dedicado a hacer entrevistas, crear contenido. Entonces, igual es un gusto poder estar aquí contigo, David. Y pues como ya lo mencionó Farid, ya se mencionó brevemente aquí, el tema que vamos a estar debatiendo es si estaríamos mejor en el mundo sin el cristianismo. Realmente es un privilegio poder contar con un par de personas que dominan los temas históricos en general y ahora aplicados hacia el cristianismo, entonces va a ser dos perspectivas bastante interesantes. Me gustaría rápidamente poder platicarles a la audiencia cómo va a ser la estructura del debate. Es un debate con un formato un poco más formal, más serio, entonces va a estar dividido en algunas secciones. En la primera sección, cada ponente tendrá un tiempo de 15 minutos para dar su discurso de apertura, en donde va a poder exponer su posición y sus ideas y los principales argumentos que esboza para esa posición. En una segunda parte del debate, los debatientes van a poder hacer una réplica respecto al discurso de apertura de su contrincante. Sí, van a tener un tiempo de 10 minutos para esta primera réplica. Una vez que terminemos esta sección, vamos a pasar a un tiempo de diálogo directo, preguntas, respuestas,
en donde cada uno va a tener la oportunidad de hacer preguntas durante 10 minutos a su contrincante, a su interlocutor. Entonces, vamos a tener un total de 20 minutos en este tiempo de diálogo directo y una vez concluido este tiempo, vamos a pasar al cierre, a los discursos de conclusión, en donde vamos a poder extraer los aprendizajes de este debate. Entonces, sin más por el momento, me gustaría darte la bienvenida, David. Tú vas a empezar a responder esta pregunta. ¿Estaría mejor el mundo sin el cristianismo? Vas a contar con 15 minutos y puedes comenzar a partir de ahora. Buenas noches. Es un gran gusto saludar a toda la audiencia que nos está viendo en este Congreso FACTS 2022. Antes de comenzar con el tema, quisiera remarcar que es para mí un gran honor debatir con Cristian en este espacio. He tenido la oportunidad de trabajar mano a mano durante un semestre con él y puedo decir que su compañía de verdad es muy, muy grata. Es un gran profesor que puede hablar sobre Carlos Marx y Goku en la misma clase. Es estimulante aprender de su experiencia y de su preparación académica. De verdad, Cristian, muchas gracias por estar aquí. Ahora recordemos la pregunta de este debate. ¿Estaría mejor el mundo sin el cristianismo? Por supuesto que la respuesta que brindaré será un rotundo no. El mundo, en definitiva, no estaría mejor sin el cristianismo. Para sustentar esta tesis, voy a dar algunas evidencias históricas que prueban que el cristianismo no solo ha representado una fuerza de bien para la existencia humana, sino que muchas de las bondades que hasta la fecha pensamos que son un logro de la evolución intelectual o moral humana, en realidad son posibles debido a las contribuciones teológicas de esta religión. Como primer punto, tenemos aquellas contribuciones en donde el cristianismo ha fungido como la sal para un platillo. No importa qué tan prometedor sea un plato de comida, si no cuenta con sal, no tendrá sabor para poder ser disfrutado. Aterrizando esta analogía en el debate, se puede armar un caso histórico para defender la realidad de que la mayoría de las enseñanzas o principios que desde las primeras civilizaciones de la Tierra ya se tenían en cuenta, en realidad recibieron su máximo poder de impacto cuando se gestaron bajo un marco cultural, moral y espiritual cristiano, y solamente bajo este marco. Por ejemplo, el surgimiento de la ciencia moderna. El discurso secular generalmente proclama que la ciencia se la debemos a los antiguos griegos, mientras que el pensamiento científico, continúa esta tesis, no solo se estancó, sino que retrocedió cuando la Iglesia cristiana se volvió poderosa a finales de la Edad Antigua y durante toda la Edad Media. No por algo ustedes han podido escuchar que a este tiempo se le ha denominado oscurantismo, donde seguramente podrán evocar imágenes de feligreses supersticiosos destruyendo la biblioteca de Alejandría, multitudes muy enojadas arrastrando el cuerpo de la brillante matemática Hipatia, inquisidores alzando un crucifijo ante un hereje condenado a ser quemado en la hoguera, personas muertas por la peste bubónica o soldados fervientes yendo a Tierra Santa dispuestos a matar a infieles musulmanes. Sin embargo, ¿es necesariamente cierto este paradigma de que el cristianismo representó un retraso a la ciencia? Para empezar, la ciencia como la conocemos no pudo haber sido un producto de las civilizaciones precristianas, porque carecían de las ideas adecuadas para poder generar los presupuestos en los que la ciencia puede florecer. Los habitantes de la antigua India fueron excelentes matemáticos. Los mayas descubrieron el número 0, por supuesto. Los chinos fueron maestros en la tecnología. Los egipcios fueron eminentes arquitectos y los griegos fueron los que más brillaron en el desarrollo de múltiples disciplinas científicas como la medicina, la botánica o la biología. No tengo ningún problema en afirmar que cada uno de ellos otorgó su propia contribución para el nacimiento de la ciencia moderna. Sin embargo, de acuerdo al filósofo y especialista en historia de la ciencia, Stanley Jackie, el quehacer científico no pudo proceder de estas culturas porque, sin importar las maneras propias de cada civilización, todas procedían a creer que la naturaleza formaba un todo divino y místico, ya fuera que tuviera alma propia o ya fuera que tuviera una esencia divina que impedía su explotación, exploración y utilización. La creación, más que someterla a experimentación, debía ser objeto de veneración. Ninguna de estas culturas contaba con la cosmovisión necesaria
para que la ciencia pasara de ser una serie de eventos ocasionales de descubrimientos a una empresa sistemática que usara un método para adquirir el conocimiento, hasta que llegó el cristianismo. De acuerdo al pensamiento bíblico, el universo fue creado por un Dios personal y racional, que ordenó el cosmos de acuerdo a leyes específicas que pueden ser descubiertas y estudiadas por la mente humana. La creación ya no era un lugar místico, sino una maquinaria que Dios echó a andar y que dejó disponible el instructivo para que los humanos pudieran entenderla. En palabras del filósofo argentino Jonathan Ramos, con el cristianismo la naturaleza fue desacralizada. Las ideas importan, estimado público. La cosmovisión es fundamental para conseguir resultados en lo práctico. Es por esto que solo en la Europa medieval cristiana se fundaron las bases para que siglos después despegara la revolución científica. En palabras del historiador y sociólogo Rodney Starr, solo en la Europa cristiana la alquimia se convirtió en química y la astrología se convirtió en astronomía. Insisto, esto no quiere decir que las demás civilizaciones no hayan aportado nada. Sin embargo, puedo afirmar con seguridad que si el cristianismo no hubiera existido, tampoco habría existido una revolución científica. Para ponerlo con otra analogía, las civilizaciones precristianas aportaron los insumos para poder formar la estructura interna y externa de un vehículo en construcción, pero solo el cristianismo brindó la chispa para que el automóvil pudiera prender y andar. Como segundo punto, ya no hablaremos sobre aquellas contribuciones donde el cristianismo tomó ideas ya pensadas por la humanidad desde siglos atrás, otorgándoles un nuevo impulso más poderoso, sino aquellos principios totalmente nuevos, no imaginados por los sabios de otras culturas y que generaron una revolución en la historia humana. En este caso, la fe bíblica no ha sido la sal que sazona un platillo, sino el ancestro genealógico que dejó mucha descendencia en las diferentes disciplinas del conocimiento. Tomemos, por ejemplo, una de las innovaciones más revolucionarias que la Biblia ha enseñado. El hombre y mujer, tanto el hombre como la mujer, fueron diseñados y creados a imagen de Dios. Este concepto es originalmente bíblico, sin precedente en culturas como la egipcia, donde cualquier derecho para el individuo se otorgaba de acuerdo al estatus y a sus buenas obras, o el hindú, que enseñaba que cada persona tiene un estatus específico de acuerdo a su casta, o la griega, donde el valor del individuo se basaba en si era un ciudadano funcional para los intereses de la polis. La concepción de la humanidad como portadora de la imagen de Dios le otorgó un valor y dignidad sin precedentes a los individuos, quienes ahora eran dignos de gozar de ciertos derechos inalienables que no dependían de su sexo, religión, nacionalidad o funcionalidad. La doctrina del hombre y la mujer creados a imagen de Dios derivó en la convicción de que la vida humana es sagrada y como tal no solo debe respetarse, sino procurarse. Por esas razones que los primeros orfanatos en la historia fueron fundados por cristianos. Primero, antes del 313 después de Cristo, con familias de creyentes rescatando niños abandonados en plazas públicas del Imperio Romano, y después abriendo instituciones formales donde San Basilio de Cesarea y San Crisóstomo de Constantinopla fueron los pioneros. Por estas razones que todos los que estamos en esta reunión, de igual forma, pudimos en nuestra niñez haber recibido educación básica, ya hablando en otro ejemplo. Durante la Reforma Protestante, se mantuvo la convicción de que toda persona, grande o pequeña, rica o pobre, tenía el derecho, de poder acceder a la Biblia en su propio idioma, y poder interpretarla por sí misma. Dado que ser un buen cristiano implicaba leer la Biblia por propia cuenta, era necesario que todos supieran leer y después escribir. Es por esta razón que, en palabras del doctor Paul T. Chris, la Reforma Protestante también reformó la educación. Si todo cristiano tenía derecho a leer e interpretar críticamente las Escrituras por su cuenta, sin intermediación de ningún sacerdote o autoridad de iglesia, entonces todo creyente tenía derecho a ser educado gratuitamente. Lutero y Calvino abogaron por la educación para todos. Juan Amós Comenio, obispo protestante moravo, que vivió en el apogeo de la Reforma Protestante, es considerado el padre de la pedagogía moderna, defensor absoluto de la educación universal, cuyos fundamentos los obtuvo de su convicción de que el hombre,
al ser la creación más digna de Dios, merecía recibir el conocimiento de sí mismo en su corazón a partir de una formación académica significativa, tal como lo indicó en su libro Didáctica Magna. La influencia cristiana no se limitó a la educación, pues gracias a la creencia de que la vida humana es sagrada delante de Dios, es que los grandes movimientos abolicionistas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica partieron de presuposiciones bíblicas para defender el derecho a la libertad de los esclavos africanos. Desde John Wesley, Thomas Clarkson y William Wilberforce en Reino Unido, hasta William Lloyd Garrison, Frederick Douglass y Abraham Lincoln en Estados Unidos, el sustrato de las ideas detrás del abolicionismo, estuvo fuertemente permeado por la creencia de que ante Dios ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, tal como lo dijo el apóstol Pablo, y como lo apuntó el escritor Kay Drury, antes de que en Estados Unidos se hubieran dividido los estados en norte y sur por sus posturas respecto a la esclavitud, ya se habían dividido previamente sus iglesias. Como último punto, es importante señalar que no podemos ser ingenuos y afirmar que lo único que el cristianismo lo que ha traído es prosperidad y bienestar, sino que también ha habido un gran historial de atrocidades y abusos cometidos por parte de los creyentes en la Biblia. La Inquisición, las cruzadas, el juicio de Galileo Galilei, la evangelización forzada de indígenas en Latinoamérica, o que incluso los esclavistas del sur apoyaban la idea de que Dios apoyaba la esclavitud y que estaba por derecho divino en la Biblia. Sin embargo, quisiera señalar la realidad de que aquí, cuando el cristianismo implicó malinterpretaciones de sus doctrinas y cometió actos reprobables, estos fueron corregidos o solucionados con cristianismo, no con secularismo. Por cada Pedro de Alvarado en Tenochtitlán, se levantó un Bartolomé de las Casas para defender a los indígenas. Por cada sacerdote o ministro alemán que brindó su apoyo a Adolfo Hitler, se levantó un Karl Barth o un Dietrich Bonhoeffer que decidieron no rendir su devoción al régimen nazi, convirtiéndose en los portavoces de la conciencia religiosa alemana después de la caída del nazismo. Es entendible, dado el contexto imperante secularista de nuestra época, que el cristianismo se ha visto con desprecio y hasta con odio. Para muchos, la fe cristiana a lo más puede reducir su influencia al ámbito espiritual. Sin embargo, si hacemos un análisis más profundo hacia lo que la historia tiene que decir, podremos concluir que incluso aquellos que proponen una moral actual secularista tienen que partir de principios cristianos para poderla formar, porque sus instintos morales están permeados por ellos. Les invito a que miren a su alrededor y después observen detenidamente. Conforme agudices tu vista, encontrarás la marca de agua con la cruz dibujada detrás de los valores e instituciones que te dan una identidad como ciudadano civilizado. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, David, por tu intervención. Ahora recordemos la pregunta. La pregunta es, ¿estaría mejor el mundo sin el cristianismo? Ya escuchamos a David esbozar las razones del por qué no estaríamos mejor sin el cristianismo, y ahora procedemos con Cristian para que nos dé las razones del por qué pensar que sí estaríamos mejor sin el cristianismo. Cristian, puedes empezar a partir de ahora. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, en especial a David Domínguez, donde le regreso el halago y las flores que me echó a un inicio. Igual, tuve el placer de trabajar con él y me di cuenta de que es una persona sobre todo íntegra, conocedora y también abierta y reflexiva. Y como también es posible decirlo, es una persona a la cual se puede dialogar desde el punto más duro y crítico de la religión hasta el más grande y certero de la ciencia. Entonces, estos puentes que él crea hace que sea una persona de grandes valores. Muchísimas gracias, David. Te mando un fuerte abrazo. Contestando exactamente a la pregunta, ¿estaría mejor el mundo sin el cristianismo? Sí, pero no un sí absoluto. Y comienzo mi discurso atacando una idea, la idea del fundamentalismo. No podemos fundamentar todo, ni siquiera en la ciencia, ni siquiera tampoco en Dios.
La característica humana desde la historia se basa precisamente en que adapta y adopta y genera ideas. Como lo dijo Peter Watson, las ideas es el dispositivo por el cual el humano crea conciencia, crea vida, construye la realidad. La idea de una religión en sí proviene de las experiencias previas que ha tenido la humanidad, una forma y una necesidad de explicar el porqué de su entorno, el porqué de su contexto, de su necesidad básica de creer. Sí, hay que reconocer que el humano necesita creer. Por tanto, la idea básica de Dios es prácticamente construida desde la visión humana. Eso no es bueno ni malo. Eso estaría caer en el radicalismo que queremos evitar desde este punto de vista. Entonces, el cristianismo, ¿qué aporta a la cuestión científica, humanística y sobre todo teológica? Precisamente hay un punto que hay que entablar, comunicar como un puente de diálogo. El cristianismo, en efecto, sí ha promovido varios cambios. Es una coyuntura en la humanidad. Eso no significa que sea la gran aportadora del cambio revolucionario. Porque si centramos, si somos cristianocentristas y dejamos de lado a muchas otras religiones que también han aportado como tal. Entonces, desde la visión como tal, que si la pregunta es, ¿estaríamos mejor sin el cristianismo? La humanidad puede estar perfectamente sin la idea de una sola religión en específico. No así de los aportes que nos ha dado el cristianismo, que quede muy claro. Históricamente es un movimiento cultural y social, más allá de lo religioso. Eso tenemos que entenderlo y que dejar claro. Esa es la aportación como tal. Sin embargo, la ciencia también ha salido o ha sabido salir adelante cuestionando los principios básicos de la religión, del pensamiento teísta. Al final de cuentas, la revolución científica nace de ese pensamiento, nace cuestionando que también hay que dejar en claro, el pensamiento que se cuestiona no es un cuestionamiento dado por Dios, es un cuestionamiento humano, es una posición humana, sobre todo en la Edad Media, donde el conocimiento en la cuestión cristiana, en sus primeros años, antes de la ruptura, antes del primer gran cisma de los años 1000, que fue con el arianismo y en específico con el ortodoxo, no estaba todo en conjunto y escondían el conocimiento como tal. Estaba prohibido, por ejemplo, leer a Aristóteles, a Platón, para la gente común, cosa que después, dentro del mismo movimiento cristiano, un agustino, como lo fue Martín Lutero, cuestiona ese punto de por qué entonces tiene que estar escondido el conocimiento. De ahí entonces el movimiento protestante que lo inicia Martín Lutero en contra de uno de los grandes emperadores y más grandes emperadores que han existido, defensores incluso no de la cristiandad como tal, sino del catolicismo, que fue Carlos I de España y V de Alemania, quien entonces él en su defensa, creyendo, porque también es algo subjetivo, creyendo él que defendía el pensamiento cristiano, pues ataca a todas estas cuestiones y sobre todo persigue a Lutero, hasta que, bueno, se separa el imperio de Carlos y nace entonces en la cuestión alemana estos estados burgueses, que es en donde consolida, por ejemplo, el protestantismo. Este pequeño contexto y pasaje histórico es uno de los argumentos en el cual entonces la religión, no únicamente el cristianismo, sino, repito, el ataque de la visión de que si el cristianismo estaríamos mejor, va en eso, en el pensamiento fundamentalista. No así en los aportes, no así en los personajes, no así en los creyentes como tal, porque eso no es así. Han aportado
y puedo enumerar una gran lista de personajes cristianos, englobando a todos los cristianismos que existen, las ramificaciones que derivan. Gregorio Mendel, padre de la genética, jesuita, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos que sí han aportado al conocimiento. Coincido, porque un debate no es estar en contra de tal, es encontrar puntos de encuentro, conversaciones como tal. Coincido entonces que sí, en efecto, el pensamiento cristiano ha llevado a tener grandes avances en la ciencia. La genética es una de ellas, precisamente tal. Creo que es la más, pienso a mi consideración, es una de las más grandes aportaciones. Sin embargo, también ha detenido muchísimas cosas. La quema de la Biblioteca de Alejandría, esa es una de ellas, ¿no? Ocasionado también por ese discurso cristiano en el cual que toda la parte que no fuera de esa doctrina será considerado hereje. Entonces, en ese sentido, también el pensamiento, reitero, recalco, porque eso es lo que quiero, hacer reflexionar, entrar en debate, y es bueno cuestionarse incluso, no nuestra fe, no nuestra creencia en Dios, cuestionar nuestro sistema religioso que está hecha por humanos. ¿Por qué cuestionar entonces seguir ese pensamiento que sí es fundamentalista al indicar que entonces todo lo que no sea cristiano en este caso está mal? O eso lo digo históricamente, me remito al pasado, no en el presente, porque en el presente se han hecho muchos grandes avances al diálogo y a la conversación. O sea, esto es de lo que hay específicamente en la historia. Ese ha sido el gran discurso del cristianismo. Incluso en la Edad Media, considerar que la Biblia era la única respuesta que pudiese dar, es un ejemplo de ese pensamiento fundamentalista, que desde el punto de vista histórico, filosófico, caemos en un reduccionismo, en un determinismo, que al final de cuentas lo dicta la historia como una ciencia metodológica, conlleva a catástrofes la mayoría de las veces, catástrofes humanas. Eso es una cuestión que hay que tener. Sin embargo, el cristianismo es un pilar de la humanidad. Reitero, dirán, ¿por qué lo dice? Si al final a cabo estamos haciendo de que estaríamos mejor sin el cristianismo, sí, sin el pensamiento fundamentalista cristiano. No sin los avances, no sin los personajes, no sin sus acciones, pero sí estaríamos mejor quitándonos esa venda centrista que todas las religiones fundamentalistas, mejor específicamente, no las religiones, los grupos de personas fundamentalistas están cegando el avance, reitero, del desarrollo humano, del dispositivo humano. Mayor referencia, Yuval Noah Harari, un historiador judío que menciona en sus libros De animales a dioses y Homo Deus, breve historia del mañana, especifica dos cosas. Uno de los grandes retos de la humanidad es precisamente unificar algo que la religión hizo en su primer momento cuando apareció. El gran logro de la religión históricamente fue unificar pueblos, pero irónicamente también fue el que los separó. ¿Y por qué los separó? Precisamente por la ambición humana. Reitero, y eso quiero que los que se queden pensando, para eso somos pensadores. Pensando en un momento, ¿por qué la religión separó o específicamente fue la religión? No, fue el pensamiento fundamentalista, el que hizo que se separaran y no unificaran. Como lo dice en palabras de Yuval, ese es el gran reto de la humanidad, cómo volver a unificar. Y no pienso que sea con el cristianismo, al menos no con el pensamiento fundamentalista cristiano.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristian, gracias por ese discurso. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta primera sección de los discursos de apertura. Ahora vamos a pasar a las réplicas de cada interlocutor. Entonces, iniciamos contigo, David. Vas a tener 10 minutos para ejercer tu réplica al discurso de apertura que Cristian acaba de exponer. Entonces, puedes empezar a partir de ahora, por favor. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Ok, estimado Cristian, gracias por ese discurso en el cual yo eh, puedo encontrar puntos de acuerdo contigo y que de hecho son muchos, ¿sí? Obviamente también algunos puntos en donde no vamos a concordar, sin embargo, creo que para eso está esta parte del diálogo, de la réplica. Ok, por lo que puedo entender, tu discurso versa acerca de que no niegas los principios que dieron un avance a la historia de la humanidad derivados del cristianismo, sino aquellos males que ha perpetrado el fundamentalismo religioso, de poder explicar la realidad desde una visión totalitaria, desde una metanarrativa cristiana que abarque todo y que por naturaleza sea excluyente de todo lo demás. Por lo que entendí, esa es la tesis de tu discurso y me gustaría retomar algunas ideas que precisamente es importante considerar. Primero que nada, mencionaste acerca de que no debemos basarnos en fundamentalismos ni siquiera en la ciencia y ni siquiera de parte de Dios. Es decir, ningún paradigma debe de ser totalizador, sino que debe estar abierto al diálogo con todas las otras disciplinas. Aquí yo podría estar de acuerdo en que no podemos caer en ese extremismo de considerar una idea de forma acrítica y pensar que tiene la verdad absoluta si no ha sido probada en contra de otras ideas que puedan estarle dando un debate o una crítica, ¿sí? Sin embargo, también yo vería aquí un poquito de peligro cuando consideramos que el fundamentalismo, y me gustaría después platicar contigo respecto a qué defines tú como fundamentalismo, sin embargo, este peligro de ver al fundamentalismo como el mayor de todos los males podría ser en sí también un fundamentalismo, de que no podemos partir de una idea absoluta o de una idea objetiva que pretenda explicar toda la naturaleza de la realidad, porque precisamente si desechamos los fundamentos objetivos a partir de donde basamos valores, virtudes y conocimiento, se puede caer en un posmodernismo. Y al final de cuentas, cuando ese posmodernismo impera, por un lado, se autorrefuta porque el posmodernismo también pretende explicar la realidad desde sus mismos principios, sino también diluye lo que el ser humano puede establecer como válido o incorrecto para realizar. Si no hay una metanarrativa desde la cual uno pueda partir, cada persona puede hacer lo que quiera. Y en la historia hemos podido encontrar este tipo de males. En el momento, y me gustaría en este momento hablar del fundamentalismo religioso, si quizás podamos concordar en cómo definimos el fundamentalismo, es de que al ver a Dios como el dador de las leyes humanas, como aquel desde cuya naturaleza se deriva la ley natural, los derechos humanos, lo que está bien o lo que está mal, los valores y los deberes morales objetivos y absolutos, si partimos de que la idea de que Dios, ese Dios fundamentalista, existe, por lo tanto, existen un bien y existe un mal. Y por lo tanto, uno puede sancionar acciones como buenas y acciones como malas. Y a lo largo de toda la historia occidental, imperó esta narrativa fundamentalista cristiana desde la cual pudieron derivar las leyes que tuvieron los seres humanos en estas naciones. Porque déjame decirte que la idea de que Dios estableció un convenio con su pueblo Israel no podríamos encontrarlo en sí mismo en la naturaleza humana, porque ninguna de las demás civilizaciones tenía esta noción. El erudito John Walton establece que algo muy significativo del pueblo judío es precisamente la idea de que Dios hizo un pacto con sus patriarcas y a partir de ese pacto derivado de la naturaleza y la voluntad de Dios es que hay leyes bajo las cuales los humanos se pueden someter.
y esto también lo adoptaron los cristianos en el Nuevo Testamento, los padres de la iglesia, y esta noción de que hay leyes que gobiernan a partir de una voluntad racional y personal divina, es que se tiene un mejor sustrato para poder defender el cumplimiento de la ley y el orden. En cambio, si partimos de que no existen los fundamentalismos, de que no hay narrativas, entonces vamos a caer en un desorden, en un caos, tal como fue sucediendo con la filosofía romántica de finales del siglo XIX, principios del XX, en donde pues ahora sí se diluyen los principios y valores cristianos a partir de pensadores como Nietzsche, y que por supuesto generaron un vacío de ley, precisamente porque esa moral cristiana que imperaba sobre todo lo demás, pues debía de ser diluida, ¿no? Los valores cristianos vistos como esta moral de esclavos, y por lo tanto surgía la moral de poder, la voluntad de poder, que después sociedades como la alemana adoptaron para generar situaciones catastróficas, gobiernos totalitarios que ya conocemos nosotros en la historia. Entonces, estimado Cristian, quisiera partir de esto. Estoy de acuerdo en que no podemos ir por la vida pensando que nuestras ideas son absolutas, porque va a generar conflicto. Es necesario que sean sometidas a crítica y a evidencia y a razonamiento, pero tampoco podemos irnos al otro extremo de considerar el fundamentalismo como algo absolutamente maligno, que solamente genera divisiones, que solamente genera conflictos, porque ha sido a partir de fundamentalismos como el cristiano, desde los cuales se han podido partir para generar instituciones o principios que han servido para la civilización. Y precisamente esto no está peleado con la idea de que se deba de cuestionar fundamentalismos que generalmente sí demostraron ser dañinos en la humanidad. Por ejemplo, en aquellos momentos en donde el cristianismo se apartaba de los principios bíblicos, como por ejemplo la iglesia anglicana en Inglaterra en el siglo XVIII, personajes como John Wesley decidieron alzarse en contra de estos principios, también podemos llamarlos fundamentalistas, para generar movimientos como el metodista y que pudieran otra vez llevarle el amor de Dios hacia el pueblo. Y por eso es que los historiadores reconocen este avivamiento espiritual en Inglaterra a partir de los trabajos de personajes como Wesley y como George Whitefield. Ahora sí que un fundamentalismo, de acuerdo al cristianismo primitivo, contra otro fundamentalismo que se desviaba de los principios cristianos, chocaron, y a la mera hora terminó ganando el fundamentalismo del cristianismo primitivo. Así que yo creo que nos ayudaría mucho a clarificar qué definimos como fundamentalismo en primer lugar, porque podríamos mencionarlo como ideas básicas de un sistema de creencias como el cristianismo, que los cristianos consideramos como inamovibles, y la otra podría considerarse como el fanatismo y el extremismo, que precisamente no generan el diálogo, el consenso y el respeto mutuo que debería imperar en las personas para poder tener una buena relación. Y aquí sí, yo concordaría con Yuval Noah Harari de que es el fanatismo y el extremismo en los diferentes sistemas de creencias los que producen estas malas interpretaciones y que después también generan conflictos y, por supuesto, tragedias como las que hemos visto en la historia de la humanidad. Entonces sería esta mi réplica. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, David. Y en muy buen tiempo. Entonces, ahora vamos a pasar al tiempo de réplica de Cristian. Recordemos, es la réplica al discurso de apertura que David presentó, e incluso quizás empezar a hacer algunos puntos de este último discurso. Entonces, Cristian, puedes comenzar a partir de ahora, por favor. Muchísimas gracias. Contestando al excelente discurso que dio David, quiero dar 3 puntos o tomar 3 puntos principales, ¿no? Hacer una examinación y desglose de cada una de sus aportaciones, pensamientos y defensa como tal del cristianismo. Veo a una cuestión, ¿no? Primero menciona en su discurso la referencia a otras culturas, reconociendo también el aporte de estas. Sin embargo, infravalorándolas con la aportación que hizo el cristianismo.
Si no bien es cierto, la primera pensamiento o creencia que hizo la humanidad fue el animismo, pensando en que todo fue por la naturaleza como tal, la creación de las fuerzas redentoras y divinas. Cabe destacar que también la misma experiencia que hizo la humanidad fue lo que hiciera entonces que ese animismo se convirtiera un poquito más en un animismo humanista. Caso concreto con los griegos, ¿no? Con los romanos, donde los poderes ya no pasaron a ser seres naturales, seres animales, sino ya humanos que controlaban esa parte de la naturaleza. Si bien es cierto, ese fue un avance para la explicación como tal, fue dada de la experiencia misma. No pienso que el cristianismo haya aportado mucho a eso. Más bien, el cristianismo sentó las bases para que otros pensamientos, que eso sí hay que reconocer al cristianismo, para que otros pensamientos pudiesen entonces explorar esos senderos sobre la teología y sobre todo imaginar entonces el papel del humano ante un plan divino. Y aquí entonces cuestiono otro punto, el humano como dispositivo, pero también como dispositivo, ¿para qué? Para un plan mayor, en ese caso, es decir, como lo dicta el cristianismo, o como también propósito para mejorar, como tú lo señalaste, en tus ideas que concuerdo, que es que, por ejemplo, que sí aportó mucho el cristianismo a la ciencia, pero específicamente, por ejemplo, como creación y reacción a la revolución científica. Recordemos un poquito del contexto de la revolución científica, es que sí nace precisamente en contra de esta postura cristiana. En este caso específicamente vamos a analizar papista romana católica, que fue la que realmente fue reaccionaria ante todo eso, ¿no? Yo preguntaría, ¿cuáles disciplinas científicas ayudó al cristianismo en ese punto? ¿Qué aportó a cuáles disciplinas específicamente? No dudo que hayan sido algunas, pero a varias sí hay que cuestionar un poquito. Y bueno, un poquito cuestiono el concepto de que la Biblia como único conocimiento, que eso no es solamente de tu discurso, lo dicta la historia. En la Edad Media, la única forma de conocer cosa era la Biblia. No, lo dice también muchos autores, Sir Aydon, Joseph Montana, el mismo Humberto Eco, donde señalaba, ¿no?, que el pensamiento cristiano islámico y en realidad providencialista, que tenía maniqueísta, que es esa dualidad entre el bien y el mal, pues sí decía que el único conocimiento que existiera era la Biblia, que si una persona iba y preguntaba qué era lo que pasaba y si en la Biblia no venía la respuesta, entonces el argumento era que Dios no quería que supieras ese conocimiento o que no le iba a servir a la humanidad. Eso también ayudó y curiosamente, reitero, y quiero que la audiencia lo sepa, que que el mismo pensamiento creyentes cristianos empezaron a cuestionar eso y entonces empezó a dar un nuevo enfoque al cristianismo. Entonces, en ese sentido, ahí viene y contestando entonces a tu cuestionamiento como tal, ¿qué es el fundamentalismo? No me refiero al fanatismo extremismo, porque al final de cuentas el fanatismo extremismo surge de la misma esencia humana. Somos fanáticos, somos extremistas, somos polares, nos polarizamos, tomamos partido de un lugar a otro. Ese es ser político, somos animales políticos en ese sentido. No, es en donde tú mencionas que el fundamentalismo es precisamente la cuestión de reglas que hay que seguir. Totalmente de acuerdo en que eso da un pensamiento que puede ayudar a la humanidad a desarrollarse, pero por la misma esencia humana, y aquí reitero, no tiene nada que ver con la parte teológica, la misma esencia humana hace que los fundamentalismos sean peligrosos en el sentido de que nos cerremos a una sola o una totalidad que muchas veces el cristianismo lo hizo, no entablando.
¿Por qué hasta la actualidad? Hasta la actualidad, y eso es un dato, no sé si lo conozcan, pero ahorita en la actualidad hay un movimiento que quieren unificar a las tres grandes religiones semíticas: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Regresar a los fundamentos de Abraham, que es, reitero, una iglesia abrámica que está siendo muy fuerte en Medio Oriente. ¿Por qué regresar a eso? No, esa es una pregunta más que cuestionamiento, es como que de curiosidad. ¿Por qué regresar? ¿Qué está pasando? Entonces ahí habría que cuestionar ese fundamentalista religioso de que entonces no está aportando desde las trincheras de cada una de las religiones suficiente bienestar, suficiente conciliación con Dios como tal. Mi pensamiento, y quiero que lo conozcan, yo soy deísta, es decir, creo en Dios, por supuesto que creo en Dios, pero estoy en contra de pertenecer a cualquier sistema religioso. ¿Por qué? Porque eso me limita, considero muy personalmente, ya alejándome de la historia, de mi carrera, de mi profesión, como persona, que eso también tenemos que hacerlo. Somos subjetivos humanos, somos subjetivos. Y desde mi corazón y de mi pensamiento, considero entonces que el tener reglas como tal religiosas me aleja más de Dios. ¿Por qué? Porque para mí la razón y los sentimientos es lo que me va a acercar, porque soy humano. Apelo a la esencia humana. Por eso me alejo del fundamentalismo como tal, porque la esencia humana es, repitamente, el cuestionamiento y somos un dispositivo. Habría que cuestionarse entonces también qué tipo de dispositivos somos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. E incluso gracias también por esta dato, ¿no? Esta postura, porque me parece pertinente mencionar eso. Ajá, no es necesariamente un tema de ateísmo versus cristianismo, ni se está debatiendo la existencia de Dios, ni nada de esto. Simplemente es una cuestión de historia y los aportes, ¿no? Que el cristianismo ha hecho, que pudo haber hecho o que podríamos haber tenido sin el cristianismo, ¿no? Entonces, gracias por ese discurso, Cristian, gracias, David. Y pues bueno, ahora me gustaría pasar al tiempo de preguntas, un tiempo de diálogo un poquito más directo. Entonces, en este tiempo cada quien va a tener 10 minutos, va a disponer de 10 minutos para hacer preguntas a su interlocutor. Entonces, procuremos hacer preguntas concretas, breves, y de igual forma que las respuestas no sean tan extendidas para dar continuidad a más preguntas. Entonces, dicho So- esto, vamos a pasar a este tiempo de preguntas. Solo una pregunta, Antonio, Ajá. disculpa. En esta sección de cross-examination, se hacen las preguntas, la otra parte responde y se le puede contraargumentar o solamente es la pregunta y listo. O solamente Pues, es la pues respuesta y listo. puedes dar preguntas de seguimiento únicamente, no puedes contraargumentar como tal, simplemente preguntas de seguimiento y tus 10 minutos los puedes disponer como desees, ¿vale? Perfecto. Claro que sí. Entonces, vamos a seguir en el orden en donde David, tú le puedes hacer algunos cuestionamientos a Cristian, vas a disponer de 10 minutos, entonces pueden comenzar a partir de ahora, por favor. Muchas gracias. Estimado Cristian, una vez más es un placer seguirte escuchando y has mencionado muchos puntos que me han hecho reflexionar y por supuesto que me han surgido algunas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, mencionaste a los griegos y a los romanos respecto a la infravaloración que se ha mencionado en este discurso que aduces de que el cristianismo fue superior a estas civilizaciones. Ah, ¿Pudieras armar un caso, Cristian, acerca de cuáles fueron los aportes de los griegos y los romanos en términos filosóficos al surgimiento de la ciencia moderna y que pudieran hasta incluso ser más fundamentales de lo que el cristianismo aportó? Claro que sí. Respondiendo a tu pregunta, y también, bueno, quiero terminar haciéndote un cuestionamiento. De los aportes griegos y romanos, San Agustín, en la Ciudad de Dios, se basó en las ideas socráticas, en las ideas platónicas, en las ideas de Aristóteles. Recordemos
recordemos una cosa, Aristóteles propone la dialéctica como método de entender la realidad. Entonces, este método de cambio, de lucha constante, un poco lo retoma el maniqueísmo, precisamente entre la lucha del bien y el mal. Sin embargo, ¿por qué no darle crédito a tal cual? En ese caso, la escolástica de Santo Tomás de Aquino, precisamente filosóficamente hablando, sí lo retoma, pero lo encubre en ese sentido. Es decir, no les da el crédito como tal. Y curiosamente, ¿por qué en el cristianismo de Occidente, con capital y sede en Roma, estoy hablando antes del cisma protestante, sí los cubrió todo? ¿Y por qué entonces en el Oriente, con sede en Constantinopla o Bizancio, precisamente para ser más históricamente correctos, sí se retomó las ideas de los griegos y de los romanos? Entonces, aquí habría que cuestionarse esto, ¿no? Y yo te lanzo un cuestionamiento tal cual. Esos son los aportes, ¿no? Que fueron los filósofos griegos quienes dieron precisamente la parte incluso fundamental a la creencia cristiana, le dieron sustento. Y la cuestión del cuestionamiento, Cristian, no sé si sea sí, como parte de tu respuesta sí, o... nada más un Ajá, cuestionamiento. ajá. Para ti, David, hablas de la igualdad de religión, es como una especie de comunitaria. ¿No sería lo mismo que propone el comunismo de Karl Marx, igual que la religión? Te lo dejo así. Okay. Muy, muy interesante pregunta. Sin duda, David, pues vamos a procurar que tú hagas las preguntas, sí, claro, y igual quizás retomarlo en forma de una pregunta de seguimiento. claro que sí. De hecho, iba a decir que, pues bueno, esta pregunta de Karl Marx, si gustas, con todo gusto lo retomo cuando tú me hagas los cuestionamientos. Tenía una subsiguiente respecto a lo que dijiste. ¿Cómo podríamos entonces empatar esto que mencionas sobre lo fundamental que fueron los pensadores griegos y romanos en la escolástica y en ese impulso que recibió para que después surja la revolución científica, considerando el hecho de las condenaciones de París de 1277, cuando se marca la primera separación del pensamiento universitario con la filosofía escolástica, con una proposición precisamente más de ver el universo como una esencia contingente y no necesaria, proponiendo a Dios como el ser necesario y la naturaleza como contingente, ya no eterna como lo pensaban los griegos. ¿Cómo podríamos conciliar respecto al surgimiento de la ciencia en la revolución científica? Ok, más que en la revolución científica, el pensamiento se va en el pensamiento humanista de las artes, sobre todo, ¿no? Retomar la idea del cuerpo, de la geometría, de la arquitectura griega y romana, se vio no solamente en el catolicismo, sino también en parte del protestantismo. También en la cuestión de por qué entonces en la escolástica y todos estos no tuvo más aporte y fue más impulsado por el cristianismo, fue precisamente que se guardaron esos conocimientos en la parte occidental y no en la parte oriental. Entonces, ahí, esa sería la cuestión, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos, reitero, pues aportar? Se retoman el pensamiento y esos son los grandes aportes al arte, al humanismo como tal. Platón sigue vigente, a Ok, pesar de los milenios. muchas gracias por tu respuesta. Pasaría a otra pregunta en el tiempo que aún me queda. Eh, Aquí, cuando hablaste acerca de ya la iglesia como perseguidora del pensamiento científico, ya cuando surgen estos grandes ejemplares de la ciencia como Galileo, como Giordano Bruno, pero bueno, retomando un poquito más la parte de la Edad Media, cuando dices que solamente se enseñaba la Biblia, ¿cómo se podría armar un caso histórico de que la iglesia en la Edad Media de verdad solamente pretendía partir del conocimiento bíblico en las universidades medievales, en las escuelas catedralicias y monásticas? ¿Cómo podríamos nosotros probar esto? Hay dos eventos históricos como tal. El primero es el Concilio de Nicea, donde cuestión del arianismo, ¿no? Donde se declara la divinidad de Jesucristo
se consideró peligroso. ¿Por qué? Porque empezaron ese pensamiento de decir, a ver, ¿en dónde, por qué Jesucristo tiene que ser el Hijo de Dios? Si eso es histórico, o sea, esto pasó, fue la discusión, ¿no? La discusión como tal, ¿cómo tomamos a Jesucristo? Si como un profeta o como una divinidad. Entonces, desde ahí, esa cuestión en donde diciendo, vámonos, repito, a centrarnos otra vez en el conocimiento bíblico. Y al final de cuentas, Jesucristo, o sea, si somos así concretos en el Antiguo Testamento, ninguno de los profetas eran considerados como divinos, tenían el don de Dios, o sea, Dios les dio, mas no era equiparable a una deidad. En cambio, con el arianismo, sí se equiparó a Jesús con la deidad. Entonces, ahí en un principio, en un primer momento, sí, reitero, sería una de las cuestiones históricas donde sí hay como que el peligro y el rompimiento como tal, ¿no? Y el otro que es un caso que muy bien Humberto Eco lo recrea en su libro En el nombre de la rosa, ¿no? De la cuestión en donde realmente el conocimiento, pues sí, o sea, no es un caso como tal, sino refleja el pensamiento colectivo que había en las bibliotecas y en los monasterios. O sea, encerrar el conocimiento, los famosos copistas, y que eran agustinos, ¿no? Y que el mismo hecho histórico lo reafirma Martín Lutero al cuestionar las indulgencias. Entonces, ahí está, ¿no? Reitero, o sea, el mismo Lutero cuestiona las leyes emanadas o leyes, no leyes de Dios, leyes humanas interpretadas desde la Biblia. Ok, muchísimas gracias. Y ya por último, me voy a ir bien rapidísimo. ¿Tú qué opinas de la frase que dijo Peter Hitchens, hermano del finado ateo Christopher Hitchens, cuando dice que el cristianismo fungió como una fuerza para poder detener los deseos de autoridad absoluta de las utopías propuestas por estados totalitarios que para el caso creo que tú y yo coincidimos son fundamentalistas, fanáticos, que establecen una visión absoluta de la realidad? ¿Tú qué opinarías de la opinión de este hombre? Pues estoy de acuerdo, para empezar. Al final de cuentas, como tú bien lo dices, ese es un buen ejemplo de cómo se puede llevar un fundamentalismo al extremismo, que no tiene nada que ver uno con el otro, ya lo establecimos. Pero esa es la cuestión humana que lo lleva a cabo, que esa es mi postura y argumento de inicial, que ese es el peligro, que la humanidad podamos llevar los fundamentalismos a otras vertientes y otros caminos. Por eso sigo estando en contra de esos fundamentalismos que marcan reglas que no sean flexibles. Porque al final de cuentas, tú lo dijiste, el cristianismo es inamovible en su creencia. Entonces, ese es el peligro. Ok, Muchas gracias. Creo que perfecto. ha finalizado la sesión de preguntas. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, David, por estas preguntas. Y ahora, vamos a pasar al tiempo en donde, Cristian, tú vas a poder disponer de 10 minutos para hacer algunos cuestionamientos a la postura de David. Entonces, puedes comenzar a partir de este momento, por favor. Claro, retomo la pregunta que te hice sobre el comunismo. ¿Consideras entonces que hay más puntos de encuentro entre el comunismo planteado de Marx que con lo planteado en la idea de comunidad desde el cristianismo? Ok, aquí la idea de comunidad en el cristianismo es un punto interesante que se tiene que tratar desde otra perspectiva cristiana. Como lo había mencionado en mi discurso inicial, una de las bases fundamentales del cristianismo es que el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios. Y precisamente esta noción conllevó a la formación de la estructura de lo que conocemos como el individualismo, que ha conllevado sus repercusiones malas, muy malas, y también repercusiones muy buenas. La idea de comunidad que tenía la iglesia primitiva era una idea de ayudarse mutuamente, ¿sí? De poder establecer fondos para que de ahí se pudieran tomar recursos económicos y poder ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los hermanos cristianos que estaban padeciendo necesidades o en las iglesias. Sin embargo, sí veo una diferencia muy grande entre esta idea de comunidad de la fe cristiana y la idea de comunidad que tiene el comunismo, porque para empezar, el comunismo parte de la idea de la religión como el opio de las masas, como este endulzante que sirve para relajar al ser humano ante sus temores y sus mayores
frustraciones, ¿verdad? Repito, temores. Y aparte, pues partieron de nociones en donde el Dios no debe existir. Podemos, por ejemplo, ver lo que dijo Vladimir Lenin, o sea, aparte de la no existencia de Dios, aparte también un desapego total de la religión cristiana. Por ejemplo, lo que dijo Vladimir Lenin, la socialdemocracia basa todo su marco conceptual en el socialismo científico y como tal, este materialismo científico es absolutamente ateo y positivamente hostil a la religión. Y también dice que el marxismo es materialismo. Por lo tanto, ahí parte de presuposiciones totalmente distintas a las que parte la religión cristiana. También, dice Lenin, todo lo que ayuda a la revolución comunista es bueno y cualquier cosa que la disminuya es malo. La religión, en este caso la cristiana, a través de su insistencia en la responsabilidad individual al creador de todas las cosas, interfiere con el avance del colectivismo mundial. Aquí podemos ver dos presuposiciones, una cristiana, una comunista, y que están chocadas entre sí. ¿Ok? Y aquí yo agregaría que esta concepción diferente de comunidad que tenían los marxistas, pues sí derivó en consecuencias desastrosas. Por ejemplo, Mao Zedong una vez afirmó, ustedes deberían tener menos conciencia, algunos de nuestros camaradas tienen mucha misericordia, no, obviamente hablando de valores, en este caso que podríamos relacionar con el judeocristianismo, algunos de ustedes tienen mucha misericordia, no tienen la suficiente brutalidad, y esto significa que no son verdaderos marxistas. No sé si podamos concretar un poquito, David, para que Cristian pueda seguir con sus preguntas. Sí, claro que sí. Estamos preparados para sacrificar a 300 millones de chinos por la victoria de la revolución. Por lo tanto, diría que no es posible empatar comunismo con cristianismo en la idea de comunidad, porque la idea de comunidad cristiana parte de valores cristianos como de la misericordia o el valor sagrado del individuo. Muy bien. ¿Reconoces el problema del fundamentalismo cuando se convierte o cuando las personas más bien lo convierten al extremismo? Pero ¿qué tanto concuerdas con que se ha perdido el objetivo de la religión de unificar pueblos? Ok, cuando hablamos del objetivo de unificación de pueblos desde una perspectiva cristiana, hablamos de que al final la humanidad entera va a fungir como una gran comunidad de adoración hacia Dios, ¿sí? Porque al final de cuentas la Biblia reconoce que la sociedad está dividida en sí y cada una con sus propias creencias. Obviamente, pues la Biblia señala como al Dios del judeocristianismo como el verdadero. Sin embargo, desde una perspectiva escatológica, sí se habla de toda la humanidad arrodillada delante de Dios. Esa es la idea de la unión que tiene la Biblia. Obviamente, esto va a sonar, quizá puede que suene fundamentalista para ti. Sin embargo, esta idea de unión que maneja el cristianismo absoluta, más que generar polarización, generó también un avance tan grande en las libertades humanas que tanto defendemos, por ejemplo, la cuestión de el estatus de la mujer, cuando en las, por ejemplo, las sociedades grecorromanas se tenía un concepto muy bajo de la mujer, ¿sí? Donde no se le permitía hablar en casa, donde en Esparta dejaban a las mujeres encerradas con candado cuando no estaba el marido tenía una potestad total sobre la mujer y ella no podía tener propiedad privada y el infanticidio en estas sociedades era endémica. El cristianismo, a partir de esta idea de unión de que ante Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, es que entonces los humanos son liberados para poder defender sus propias ideas bajo un esquema de tolerancia. Y el cristianismo realmente fue tolerante porque hasta incluso el mismo Voltaire, que era contrario al cristianismo, reconoció en su tratado a la tolerancia bastantes frases de pensadores cristianos que hablaban de que se debían discutir las ideas a través del razonamiento y de la persuasión, no a través de la fuerza. Espero haberme dado a entender. Mi última pregunta, y esto tiene que ver con lo que habías aportado de que el cristianismo aportó a la ciencia. Y te hice la pregunta en mi discurso. Bueno, hice la pregunta en mi discurso inicial. Sí. ¿Cuáles disciplinas científicas aportó? Yo solo reconozco, por ejemplo, la de la genética de Gregorio Mendel, que claro que aportó ahí. Pero ¿en cuáles otras tú encuentras un aporte significante del cristianismo a la ciencia? Muchas gracias por tu pregunta. Parto del reconocimiento de que el cristianismo, y vamos a hablar de la Biblia,
no es un libro, la Biblia no es un libro de ciencia como tal. Galileo Galilei dijo que la Biblia nos enseña cómo moverse hacia el cielo, no cómo los cielos se mueven. Por lo tanto, sería un poquito ingenuo de mi parte tratar de encontrar las maneras en que la Biblia aportó metodologías a ciencias como la botánica, la biología o la química, ya como en sus métodos, ¿no? En sus principios como ciencia metodológica. Pero el cristianismo aportó enormes cosas, sobre todo desde la perspectiva teológica y filosófica. Por ejemplo, la ciencia parte de presuposiciones y estas fueron dadas por el cristianismo. Por ejemplo, el cristianismo enseña que la materia es buena y digna de ser estudiada, a comparación con otras culturas que veían a la materia física como algo maligno. También el cristianismo enseña que el mundo es producto de un Dios ordenado, singular y racional. Esta es una idea enteramente cristiana porque se establece, por ejemplo, en la antigua Grecia que los dioses eran arbitrarios, eran peleoneros, eran sexualmente libertinos y no se pueden derivar principios lógicos y autoritativos por parte de otras deidades. Pero el cristiano pensaba que Dios ordenó la naturaleza de manera singular y racional. También el cristianismo enseña que Dios es ese ser necesario, es decir, que es eterno, incausado y que existirá de la misma forma en cualquier mundo posible. En cambio, la naturaleza es contingente, existe por causa de otra cosa, pero podría no existir o existir de otra manera. En la antigua Grecia y en la antigua Roma se pensaba que el universo era eterno, necesario por sí mismo, que existía con leyes lógicas, pero que sencillamente ahí estaban. Y por lo tanto, los filósofos griegos no se preguntaron tanto a partir de experimentación el por qué las cosas eran así. Pero a partir de las condenaciones de París de 1277, los filósofos en las universidades comenzaron a pensar que el mundo no era tan aristotélico como ellos pensaban, sino que a partir de las nociones del Dios de la Biblia, se tenía que pensar que la naturaleza había sido creada por Dios y entonces el científico puede investigar la naturaleza no para descubrir lo que el científico piensa que por necesidad lógica ya va a descubrir, sino aquello que Dios determinó, o sea, descubrir leyes naturales tal y como Dios las planteó. Entonces el científico no puede partir de una inferencia de que las cosas son como son, sino de que voy a descubrir cómo son y cómo fue que Dios las diseñó. Y también el cristianismo enseña que el ser humano es falible, enseña que somos imagen de Dios, imago Dei, pero que también estamos corrompidos por el pecado. Por lo tanto, no podemos dar por sentado nuestro pensamiento. Necesitamos corroboración, experimentación, y esto ya venía desde San Agustín, con el objetivo de poder corroborar lo que decimos y no confiarnos en nuestra propia naturaleza. Espero que me quede tiempo, o ya no queda tiempo, Antonio. Yo creo que ya sería bueno cerrar tu respuesta para pasar. Sí, entonces, Cristian, a partir de estas presuposiciones es que el cristianismo brindó una base filosófica para que la ciencia pudiera despegar en la revolución científica. Perfecto. Listo. Muchas gracias, David. Y gracias, Cristian, gracias por este tiempo de diálogo. Bastantes buenas preguntas en ambos lados. Y pues bueno, yo creo que y espero que en la audiencia hayan aprendido, así como nosotros que estamos presenciando este debate, lo hemos hecho y me gustaría ir pasando a la última sección del evento, en donde cada quien va a exponer sus discursos de conclusión, ¿sí? Ya su discurso de cierre. Me gustaría por ahí cambiar un poquito el orden, escuchar primero a Cristian, dar tus puntos de conclusión. Vas a tener 5 minutos y después pasamos con el discurso de conclusión de David. Entonces, Cristian, si puedes comenzar a partir de ahora, por favor. Gracias. El pensamiento humano es tan diverso, tan múltiple y tan variado que es imposible, tanto en lo físico como en lo espiritual, poder abrazar a una sola creencia. Somos un cúmulo de sentimientos y de pensamientos e ideas que, si bien es cierto, y aprendí con este diálogo y esta conversación, la religión definitivamente no es mala, para nada. Al contrario, es un camino que el humano
también crea para poder conectarse con ese ser divino. En este diálogo, en este debate, jamás estuvo en duda la cuestión de Dios. Estuvo en duda si una sola creencia, como es el cristianismo, es la que puede abrazar y por ende estaríamos mejor sin ella. Considero aún que puede ser sustituida por ese dispositivo que somos humanos. Sin embargo, ¿por qué sustituirla? ¿Por qué tal? Sino es más bien es aprender de eso. Considero que las religiones son enseñadas de mala manera. Han sido enseñadas desde tiempos primitivos, por así decirlo, de una mala forma. Doctrinales que dominan, cuando en realidad la religión, como parte de ese punto, unifica. Yo los invito a ese reflexivo. ¿Qué es ser pensador? Pensador es aquella persona que de verdad conoce los puntos de vista, entra en ese diálogo y se queda, adopta y adapta e interpreta para intereses como ustedes quieran, pero para su propio bienestar, esas ideas. El cristianismo, concuerdo en ese punto, con David, por supuesto que ha aportado a la humanidad, mas no así su postura, mas no así la forma en que se ha llevado a cabo. Reiterando, la religión es el lenguaje que tenemos los humanos para entender a Dios. Nuestro lenguaje, como tal, ha sido mal transmitido. Agradezco esta oportunidad de diálogo, no sin antes mencionar el discurso deísta es precisamente esa dialéctica, esa combinación entre la teología y el ateísmo, entre la parte divina y la parte científica. Los deístas son el mejor ejemplo de que ambos son un diálogo, son una canción, son una conversación, es una forma de entender de una parte no absoluta, sino simplemente algo que aporta al pensamiento y dispositivo humano. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Gracias por tu participación, gracias por compartir tus pensamientos con nosotros. Pues bueno, ahora vamos a pasar con el discurso de cierre por parte de David. Igual dispones de 5 minutos, entonces puedes comenzar a partir de ahora, por favor. Muchas gracias, Cristian. Te agradezco mucho la oportunidad que me diste de poder platicar conmigo. Quiero decirte que te admiro, te respeto y espero coincidir contigo en muchas ocasiones más. Estimado público, permítanme contarles una historia. El día 28 de junio de 1919, los países que habían salido vencedores al final de la Primera Guerra Mundial se reunieron en el Salón de los Espejos del hermoso Palacio de Versalles para determinar los castigos que enfrentaría el Imperio Alemán por haber sido culpable de comenzar lo que ellos conocieron como la Gran Guerra, un conflicto bélico que costó la vida de 30 millones de personas en tan solo 4 años. Curiosamente, en ese mismo salón se había creado el fastuoso Imperio Alemán décadas atrás, con toda la pompa y el poder, pero ahora los alemanes recibían un cruel castigo por su participación en el conflicto. El Tratado de Versalles impuso una deuda tan grande para los alemanes que el último pago se terminó de cumplir hasta el año 2010. Los historiadores coinciden en que este tratado fue más una venganza que un castigo, un acto de abuso de poder sobre un enemigo vencido e impotente, lo que pretendía ser una medida para ya no volver a sufrir una guerra de tales magnitudes, se convirtió en realidad en la base para que después iniciara la Segunda Guerra Mundial. El tiro de pistola salió por la culata. El pueblo alemán vivió resentido y humillado por el tratado que les había mutilado su antigua gloria, y este descontento lo aprovechó Adolfo Hitler para tomar el poder, ganarse la confianza de la gente, y el resto de lo que sucedió ya lo conocemos. Años después, en el calor de la Segunda Guerra Mundial, y con los ánimos antinazis encendidos en Estados Unidos, el secretario del Tesoro del presidente Roosevelt, Henry Morgenthau, ideó con sus ayudantes el famoso Plan Morgenthau, el cual establecía que cuando Alemania quedara vencida,
Toda su industria iba a ser destruida. Millones de alemanes tendrían que ser deportados y los que quedaran serían obligados a vivir de campesinos y granjeros al estilo de la Edad Media. El plan era aún más vengativo y cruel que el anterior Tratado de Versalles, pero se basaba en su mismo espíritu castigador. Contrario a eso, el secretario de guerra del presidente Roosevelt, Henry Stimson, criticó ese plan y agregó que la única manera de lograr que los alemanes no volvieran a generar otro dictador como Hitler era tratarlos con caridad cristiana y amabilidad, y de esa forma promover su desarrollo, progreso y restauración. Años después, en 1947, el nuevo secretario, George Marshall, inspirado en los registros de las conversaciones entre Stimson y Roosevelt, decidió ignorar el plan Morgenthau y en vez de eso aplicar el plan Marshall, el cual tuvo como objetivo inyectar grandes sumas de dinero para la restauración de Alemania y también de Europa. Incluso se ofreció la ayuda a la Unión Soviética, pero naturalmente rechazó el apoyo. El historiador Michael Becklos señala que si Alemania actualmente es la potencia democrática que es, se debe en gran manera a la iniciativa moral de hombres como Roosevelt, Stimson y Marshall. Estimado público, las ideas son lo más importante para entender el curso de la historia, más determinantes que la economía, el medio ambiente o la geografía. Y de entre estas ideas, la más fundamental para entender lo que somos como civilización occidental es el cristianismo, sin detrimento de las demás culturas. Y sí, reconocemos que posiblemente el cristianismo parta como una metanarrativa fundamentalista si así lo queremos conocer, pero consideremos sus implicaciones, consideremos la libertad que promovió en los países en donde fue aceptado de manera general. Si sentimos que nuestra sociedad actual se está desmoronando lentamente, quizá deberíamos prestarle atención otra vez a las palabras de Henry Stimson y recordar que la estabilidad y la prosperidad de una comunidad se logra más eficazmente cuando se recurre a la caridad cristiana y la amabilidad. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias, David. Gracias, Cristian, de nuevo, por su participación. Esperamos que tanto ambos, cada uno de ustedes, así como nosotros, hayan podido aprender de este tema y seguir fomentando estos espacios de diálogo, estos espacios de pensamiento y principalmente de búsqueda de la verdad. Entonces, gracias por este espacio, gracias por su participación y gracias al público también por permanecer aquí con nosotros y sería todo por este debate. Muchas gracias.